No hablar de cosas que pasan en el planeta, ¿verdad? Las noticias de las últimas horas que a todos nos tienen preocupados por lo que pasa, la realidad, de las repercusiones que llegan a nuestro país, pero también lo que está sucediendo a nivel mundial, que hay que tomarlo mucho en consideración. Y, por ejemplo, ya a partir de ayer veíamos aforos de estadios al 100%, veíamos que se está moviendo prácticamente ya todo para que se pueda vender alimentos en los estadios. Y uno como que empieza a ver que volvemos a una normalidad después de 2 años de estar paralizados. Pero nos volteamos también al otro lado del mundo y ahora no es una pandemia, sino que es una guerra la que está afectando. No sube todo, gasolina, todo no sube. Y evidentemente afecta también el deporte. Tal vez hoy no estamos viendo partidos cancelados en nuestro entorno acá, pero sí estamos viendo decisiones a las que ha tenido que incurrir la FIFA, la UEFA, de expulsar a selecciones. Yo me pongo los zapatos de un deportista ruso, por ejemplo, que no tiene nada que ver, que quizás ni apoya la guerra, y ya le dijeron ustedes al Mundial, aunque ya ni siquiera van a poder participar del repechaje. Le expulsamos a todos sus equipos de la UEFA, de los torneos de UEFA, y qué difícil, ¿verdad? Siempre el deporte se mete o está involucrado de una u otra manera con los temas políticos. Y ojo, lo más importante son las vidas, pero a nosotros que nos toca hablar del deporte no podemos quedar fuera, ¿verdad? Otras disciplinas deberían plantear lo mismo, o estamos ya llevando mucho al extremo. No sé, ustedes cómo analizan esa situación, sabiendo que nosotros de la guerra quizás no podamos opinar porque eso es un tema independiente, pero sí de cómo afecta al deporte este tipo de medidas, este tipo de situaciones y la crisis que estamos viviendo a nivel mundial por la situación de la guerra, ¿verdad? Yo creo que no nos podemos tampoco quedar como si nada pasara. Pablo, pero, o sea, es parte de lo que se está haciendo a nivel mundial y todavía más en Europa, de utilizar todos estos recursos que vienen, lo has visto en la presidenta de Londres, presidente de Londres, Inglaterra, Francia, que son parte del proceso para debilitar a Rusia, que es parte de lo que están haciendo para presionar, como para castigar correctamente. Entonces, lastimosamente, sí, como vos lo decís, puede que haya jugadores que no apoyen a su presidente. Sin embargo, es parte de lo que se está haciendo para obligarlo a actuar, a parar esto. Porque definitivamente, y ayer lo estaba viendo, la Miss de Rusia está, la de Ucrania está en la guerra, jugadores ya se quitaron la camiseta, están defendiendo a su país. Entonces, de verdad es muy lamentable todo lo que está pasando. Pero sí es parte de lo que sí nos va a repercutir a nosotros, como le decías, económicamente, pero es parte de un oleaje que viene como para, lo mismo que le estaba diciendo, debilitar a Putin para quitarle recursos. Yo sí estoy un poquito en contra de lo que dice Pablo y lo que dice Mari, de que nos repercute económicamente en el país. En este país no tiene que haber guerra porque todo aumenta. Claro, dejémonos de eso hablar, porque aquí todos los días sube todo. No se necesita no hay ninguna excusa para que suba todo. Somos el país más caro del mundo. Sí, entonces imagínense que si somos el país que todo sube sin guerra, sin nada, entonces ahí no comparto. Pero Hernán, ahí no cierran una llave, ahí no cierran una llave. Pero la gasolina, yo estoy con Hernán, más bien están esperando. Lo que no está defendido. Aquí todo sube todos los días. Yo estoy con Hernán, Y una más de las bien. cosas. Todo el Aquí no se necesita eso. Bueno, pero vamos al tema de la guerra. Yo sí puedo decir lo que es la guerra, porque yo viví en Croacia cuando se vino la guerra mundial de la guerra volcánica, yo la viví. Y obviamente es un todo, afecta en todo tipo, en la parte política, en la parte de deporte, todos los tipos de deportes. Cuando viene una guerra de esto, a mí me tocó estar en un país donde jugábamos bajo la tensión de la guerra, cuando había toque de queda, viajábamos en aviones militares, era un estrés total y obviamente que hay que ser solidarios en esa parte. Claro. Entonces todos tenemos que ser solidarios con lo que está pasando y afecta a todo, porque el fútbol no es solo patear la bola. Yo siempre lo he dicho, no, el fútbol es parte de nuestra sociedad. Entonces sí hay que tener en cuenta que hay que apoyar. Hoy yo creo que ya uno meterse muy profundo lo que pasa en Ucrania y Rusia, pero obviamente todos apoyamos al más débil que es Ucrania, ¿verdad? Sí. Entonces sí yo digo que no importa qué tipo de deporte y todo, pero sí siento que es un todo. Y no por ser el más débil, sino porque Rusia nos puede hacer más daño. Pero sí hay que sentir lo que está pasando
y hay que saber que va a afectar todos los deportes. Tengo una pregunta nada más. ¿Usted vivió eso? ¿Cómo fue para un tico tener, uno no ve un ejército, tener que irse en un avión de guerra para disputar un partido? Claro, imagínense que Ronald González y mi persona vivíamos en un hotel y los empleados se hicieron amigos de nosotros y los empleados nos contaban, de ahí Ronald y Hernán, no sé si de aquí a un mes o 2 meses estaré vivo porque voy para la guerra. Entonces nosotros llegamos a salir de Croacia en diciembre y la guerra se vino más o menos en febrero. Y obviamente cuando nos fuimos a Austria a vivir y vivíamos por CNN y esa guerra fue mortal. Es decir, tal vez porque Estados Unidos o los otros países no tenían mucho interés en lo que estaba pasando, duró un buen tiempo y murió muchos niños, murió mucha gente mayor. No les voy a contar profundamente lo que pasaba porque sí dolería hablarlo ahorita, pero sí es fuerte y en estos momentos sí, Ucrania necesita la solidaridad de todo el mundo, esa es la realidad. Sí. Solís, iba a decir. No, que me parece obviamente que para los en la parte deportiva, para los deportistas es injusto para ellos, pero también sé de la influencia que tiene el fútbol en el mundo y si puede ser una influencia buena para que Rusia pare ya y que toda la guerra, todo esto se acabe, pues me parece que en buena hora, no, porque es algo que nadie, que obviamente nosotros los costarricenses que no estamos acostumbrados a nada de este tipo de armas, guerras y demás, pero si es una manera para poder presionar, pues entre más se presionen y más países se unan para que pare, no para que haya más guerra, para que pare, que ya ese es otro tema, para que pare esto en Rusia, pues de que se haga. Y Solís, y no solo es el fútbol, ¿verdad? O sea, el fútbol ha provocado un efecto dominó en otros deportes. Se canceló el Campeonato Mundial de Voleibol que se iba a realizar, el Gran Premio de Fórmula 1 que se iba a realizar. Eso va paralelo, inclusive temas de medallas de los Juegos de Beijing, de invierno, que se les están impidiendo para que vayan a competir en campeonatos de atletismo y de otras disciplinas deportivas. Es decir, el fútbol lleva la batuta, claro, pero en Rusia hay otros deportes, sobre todo de invierno y demás, que tienen mucho más patrocinio económico hacia ellos. Atletas que hoy no tienen nada que hacer porque están compitiendo por Rusia y lo sacaron de competencia. A mí me tocó estar en Rusia y en la época del Mundial y la verdad se movía gracias a los extranjeros, pero el ruso como tal, había una parte del país, una gran parte del país que tampoco lo movía mucho el fútbol. Lástima porque para uno que sí vive el fútbol siente que la repercusión es muy fuerte y más cuando incluso Rusia como país viene de una sanción a nivel olímpico y tuvo muchos problemas a nivel olímpico donde no pudo competir con su bandera y demás. Siento que el deporte ruso, los atletas rusos están sufriendo mucho por el actual gobierno y por estas decisiones políticas que al final están llegando a esos niveles. Lamentable porque a lo largo de la historia hay atletas rusos dueños de récords mundiales y son muy buenos en lo que hacen y en diferentes disciplinas y se están desperdiciando. De hecho hay un atleta, no sé si lo han visto en TikTok, que se hizo viral porque es uno de los atletas más famosos de Rusia y hace es una transición en TikTok donde está corriendo y al día siguiente un parpadeo, o sea, como blinking, como parpadear, está con las armas y está caminando hacia y ni qué decir, y esto, vamos desde la perspectiva de Rusia. Imagínense los atletas ucranianos que no saben si van a volver a tener país o no, si no saben si van a poder representar de nuevo algún día, que están perdiendo familiares, amigos. No sabemos si algún día vamos a volver a ver a Ucrania representada en algo. Qué difícil, ¿verdad? Esa situación no se esconde y no podemos estar lejos de una realidad tan triste. Ojalá que la guerra se acabe. Y ahora, lo decía bien Solís, desgraciadamente el deporte siempre se ve involucrado en este tipo de cosas. La historia así lo dice, ¿verdad? De hecho, hubo hasta una guerra que se llamó la guerra del fútbol en algún momento en el mundo súper estudiada. Y también concuerdo con lo que dice Medford. Aquí no hace falta que haya de todo eso para que un día para otro nos manden y nos suban todos. Esperan algún acontecimiento deportivo para subirle a todo. Y si normalmente lo suben, entonces yo creo que vamos a ver lo decimos todos los que hoy estamos pagando más por gasolina. Combustible, de todo. Así que esperan cualquier cosa de fútbol para que a nosotros se nos olvide y hay un aumento. Lo que veía hace poco en Noticias Monumental era que el récord de precio del combustible en Costa Rica se impuso
en el Mundial de Brasil 2014. Y yo ni cuenta me di, ¿verdad? Y todos estábamos en la euforia Otras. Y así son. por lo que hacía Así son, que Dios les Costa pague. Rica ya, y fue el récord del precio de combustible. ¿ah? Ya tengo cólera. Ya mejor ni hablo porque me da un colerón. Qué inocentes Ya, somos, me- ¿ah? Inocentes. Pura vida nos tiene jodidos. Oiga, mejor, ¿sabe qué? Hablemos de algo más bonito y ojalá que se acabe la guerra. Todos estamos lo que deseando que eso pase.